Al principio parecía que iba a ser un asesinato al estilo de James Bond. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Esta historia no ocurrió en Polonia, pero creo que todo el mundo se pregunta por qué alguien en Grecia mató a tiros a un científico polaco tan talentoso. Parecía que realmente era una historia con un misterio criminal que se podía comparar con algún tipo de guión cinematográfico sensacionalista. Y es difícil simplemente no contar esta historia, y por eso este episodio de hoy al que los invito. El profesor Przemysław Jeziorski, porque así se llamaba el polaco asesinado, era originario de Gdynia, vino a Varsovia para estudiar y aquí estudió en la Escuela Principal de Comercio. Luego se fue a Estados Unidos, donde terminó sus estudios de maestría en la Universidad de Arizona. Esos fueron estudios de maestría en matemáticas y economía. Luego obtuvo su doctorado en Stanford y después fue profesor precisamente de economía y de materias que hoy en día diría que son sumamente importantes, porque una de esas materias es el marketing cuantitativo. Enseñó en la Universidad de Berkeley, en California. Yo diría que es un campo excepcional lo que hacía el profesor para los tiempos actuales, porque en sus numerosas conferencias y publicaciones mostraba cómo una campaña publicitaria podía ser exitosa. Bueno, creo que muchas empresas, instituciones e incluso personas privadas pagarían mucho dinero para que su campaña publicitaria coincidiera con los gustos de la gente. Eso es una especie de control sobre las mentes humanas. Tampoco es de extrañar que el profesor fuera alguien excepcional, quien se dedicaba a un campo excepcional, diría yo, un campo de la vida humana, pero también en este asunto, como resultó, estaban involucrados los servicios especiales, no solo los servicios especiales de Estados Unidos, sino también de América, porque al fin y al cabo el campo del control sobre las elecciones y las mentes humanas es un campo en el que hoy en día también chocan los políticos. El profesor llegó a Grecia el 27 de junio. Diríamos que rentó una habitación en condiciones de alquiler a corto plazo. Por supuesto, esas habitaciones en Grecia, ahí hay cuidado, diría que son más exclusivas. Cuidado en los detalles, sobre todo para la gente que tiene dinero. No vino aquí por un motivo de negocios, al menos nada de eso se desprendía de este viaje, de su propósito. No vino aquí a discutir asuntos, dar conferencias o dedicarse a lo que hacía a diario en la universidad. No, el profesor tenía, diría yo, bastantes problemas. Esos problemas comenzaron básicamente en 2021, cuando se divorció de una mujer griega. Ese divorcio básicamente diría que iba bien hasta cierto punto. Básicamente parecía que él y la griega iban a llegar a un acuerdo, pero aquí hubo bastantes problemas. Porque sí, ellos se conocieron en el año 2013 en San Francisco. Ella era muy joven, apenas tenía 22 años en ese entonces. Él era un estudiante de doctorado. Un gran amor en 2014, es decir, un año después se casaron. En 2015 tuvieron hijos, son gemelos. Y ese fue el primer problema, cuidar a esos niños. Bueno, en segundo lugar, el profesor, por lo que hacía, ganó una gran fortuna. Y esa fortuna también estaba de alguna manera basada en todos esos diferentes problemas. Bueno, de todas formas no pudieron llegar a un acuerdo después del divorcio. Aquí también fue así, que cuando el tribunal dictó la sentencia, determinó que el profesor podría llevarse a los niños, a esos dos, por un mes, ya sea a Polonia o también a los Estados Unidos. Y él realmente lo hizo 2 veces.
Pero después de regresar, su exesposa tenía objeciones sobre cómo se comportaban los niños. Y básicamente sobre lo que vieron durante esos viajes, supuestamente porque ella siempre decía que hubo al menos 2 situaciones que los niños no deberían haber presenciado. Primero, que la expareja del profesor intentó suicidarse frente a él. Eso es lo primero. Y en otra ocasión el profesor simplemente estaba borracho y dejó a los niños en una banca en algún parque. Pero ella dijo que si el profesor era así, ya no podía llevarse más a los niños, pero él, por supuesto, seguía insistiendo en querer tener contacto con los niños. Por eso vino a Grecia para que intentaran llegar a un acuerdo. Y para el 4 de julio estaba programada una audiencia, primero en el tribunal para que intentaran nuevamente verificar la custodia de los niños. Y en segundo lugar, también estaba programada una visita con el psicólogo infantil. Entiendo que esto era para que el tribunal pudiera ver si realmente esas sospechas y observaciones de parte de mi esposa eran válidas. Y si realmente el profesor todavía puede llevarse a los niños en esos viajes de un mes a los Estados Unidos, también a Polonia. Y de hecho ese día, el 4 de julio, se reúnen en el juzgado. Luego van al psicólogo. Eso ya es en otra ciudad, a unos 5 kilómetros de distancia. Bueno, parece que todo va por buen camino. Es más, el profesor ese día, el 4 de julio, puede llevarse a los chicos con él y pasar tiempo con ellos hasta la noche. Va a casa, de hecho se movía por Grecia en metro o rentando taxis. Tomó un taxi y se fue a la casa de su exesposa, que vive en los suburbios de Atenas. Exagia Paraskavi, en la calle Irini. Ahí es donde vive su esposa Nadia, porque así me llamo yo. Bueno, hoy tiene 34 años. Prácticamente se bajó del taxi y se acercó a la casa de su exesposa. Y entonces de repente aparece un atacante. Está enmascarado. Está vestido completamente de negro, tiene una pistola en la mano y dispara. Le dispara al profesor 5 veces. El profesor recibe disparos en el cuello y en el pecho. No tiene ninguna oportunidad, muere en el acto y el atacante huye. Bueno, los primeros informes que dieron la vuelta al mundo sugerían que era un hombre, un asesino profesional, un sicario, que se escondió en ese lugar esperando al profesor y lo mató a sangre fría. Sí, así es como parecía todo. Aquí también todos empezaron a preguntarse por qué mataron al profesor. Empiezan a surgir esos temas muy sensacionalistas, así que debido a la profesión del profesor, a lo que hace, de lo que vive día a día, y por supuesto la segunda versión, diría yo más trivial, prosaica, es que detrás de su muerte, detrás de contratar a ese asesino a sueldo, tal vez esté su esposa, a quien no le gustaba que su esposo tuviera cierta influencia sobre los hijos, que pudiera llevárselos ese día, que en general él se esforzara para que los niños asistieran a la escuela americana en Grecia. También con la idea de que cuando crecieran se los llevaría a Estados Unidos. Aquí, por supuesto, para muchos observadores no había duda de que la esposa perdió el control, que ella veía que en todo esto no tendría a sus hijos solo para ella, que poco a poco el esposo tendría influencia y en consecuencia algún día, en unos años, ellos simplemente se irían a Estados Unidos o también a Polonia, aunque es más probable lo primero, y allá vivirían de manera permanente y ella no tendría contacto con ellos. Eso parecía lógico. Yo también pienso en esa dirección, aunque esa trama del asesino a sueldo que mató por encargo de alguna organización o algún grupo porque el profesor no cumplió con algo, pues también era probable. Para la policía griega era igual de probable, o tal vez más, que fuera la esposa quien estuviera detrás de su muerte.
Y efectivamente la policía está observando a Nadia, a la ex esposa, y le confiscan el teléfono celular. Y aquí aparece la primera pista. Pues bien, aunque ella borró esa foto, el informático de la policía la recuperó. Es una foto tomada desde atrás, pero sin duda es una foto del profesor, así como se veía ese día, o más bien cómo iba vestido. Por supuesto, la policía también revisó a qué teléfono fue enviada esa foto. Y aquí resultó que esa foto, es decir, la apariencia del profesor de ese día, fue enviada al teléfono de un chico de 14 años. Y esa fue la primera pista en este caso. Los policías también empezaron a investigar. Ella también publicaba varios tipos de fotos así. Por ejemplo, en las redes sociales había una foto así, generada por inteligencia artificial, donde dos hombres están acostados en una cama. Uno abraza el dinero, el otro abraza a los niños. Ella dice: cuando elegiste al hombre correcto como padre de tus hijos. También fue una especie de señal emocional que indicaba que ella podría estar detrás de la muerte de su esposo. También la policía empieza, por supuesto, a revisar las cámaras de seguridad. Resulta que en ese lugar donde el asesino, llamémoslo así, disparó, hay varias cámaras. Una de las cámaras captó el momento en que mataron al profesor, pero también otras cámaras, y hay como una docena, captaron cómo él huye, cómo se mete en los callejones, cómo corre. Y también una de las cámaras notó que cuando todo esto está pasando, desde un lugar no muy lejos de donde ocurre el asesinato, se va muy rápido, incluso con el rechinar de llantas, un Porsche muy caro. El profesor, de hecho, huyó en otra dirección, el Porsche se fue en otra dirección, pero había alguna pista de que tal vez el conductor del Porsche tenía alguna relación con el profesor. Aquí resultó que ese Porsche fue rentado por dos albaneses quienes simplemente habían alquilado ese auto antes. Los policías también descubren bastante rápido que la griega Nadia ha estado en una relación con otro griego desde hace tiempo, con Christos, de 35 años. Así que también empezaron a revisar el registro de su teléfono y resultó que la pareja de Nadia en ese momento estaba en otra localidad, Napio, a unos 5 kilómetros del lugar donde se cometió el asesinato. Entonces, teóricamente, si su teléfono se registró en una localidad a 5 kilómetros de distancia, es probable que él también estuviera ahí. Pero los policías también revisan el número de teléfono al que se envió la foto del profesor. Y aquí resulta que el teléfono pertenece a un chico de 14 años, pero ese chico no es otro que el hijo del primer matrimonio de Christos, el actual pareja de Nadia. Así que poco a poco todo empezó a encajar aquí en un solo conjunto. También fueron detenidos los albaneses, quienes bastante rápido, porque se notaba que estaban más bien asustados, contaron muy rápido lo que había pasado y en lo que se habían metido de alguna manera. Después de literalmente unos pocos días más, fue detenido otro hombre, un búlgaro de 40 años, y eso porque fue visto en el auto que pertenecía a la pareja de Nadia en esa localidad de Napio, es decir, teóricamente donde él estaba solo. Por supuesto, él también fue detenido y de todo esto, después de la detención, prácticamente 5 personas fueron arrestadas. Así que Nadia, 2 albaneses, Bulgaria y la pareja, bueno, todo encajaba en una especie de conjunto lógico. De todas las declaraciones surge un plan bastante preciso. Bueno, se suponía que debía ser preciso. Parecía que en efecto Nadia, acostumbrada a cierto lujo, al dinero y sobre todo
Parece que era posesiva con respecto a los niños. No quería ceder el control aquí, ni entregar a los niños al poder del padre, ni permitir la posibilidad de que él se los llevara. Por lo tanto, no veía otra salida más que matar a su ex esposo. Convenció a su pareja actual de hacerlo y él aceptó. Unos meses antes hubo preparativos. Él compró una pistola Tokarev, que es muy popular aquí, porque aquí la llamamos Tetetka Tokarev Tula, un arma que estuvo en el equipamiento, por ejemplo, en Polonia, tanto de los milicianos como de los policías en esa época de transición. Un arma muy popular. No, pues es un arma de diseño militar. Por lo tanto, está diseñada para, debido a su calibre, simplemente matar con facilidad. Compró esa arma, fijaron una fecha y llegaron a la conclusión de que la mejor fecha sería precisamente el 4 de julio, cuando el profesor Jesiorsky vendría a la audiencia y a reunirse con su esposa. Para eso también primero acudió a su amigo, precisamente a ese búlgaro. Probablemente se conocían desde hace tiempo, porque le había arreglado el coche. El búlgaro, a su vez, lo puso en contacto con dos albaneses. Ellos simplemente debían transportarlo, darle la posibilidad de moverse y salir rápidamente del lugar del crimen. Pero parecía que los albaneses no sabían exactamente lo que iba a pasar, porque al declarar dijeron que, por supuesto, aceptaron participar en todo esto, pero pensaban que el que los contrató solo iba a asustar al profesor. No se habló en ningún momento de que él lo mataría. Entonces, cuando vieron en ese auto rentado, en ese Porsche, mientras estaban parados al lado, cuando vieron que el profesor había muerto, simplemente se asustaron de que serían responsables de un asesinato y huyeron dejándolo solo, porque de esa manera él no pudo subirse al auto, sino que tuvo que seguir escapando a pie. Ese mismo día, el búlgaro también tomó el teléfono celular de Chrysos, tomó el auto, fue a Napio y ahí fingió ser Chrysos. Y todo parecía que iba a ser un buen y elaborado plan. En realidad, el atentado no iba a ocurrir frente a la casa de la exesposa, sino en el lugar donde se reunieron con el psicólogo, pero parece que alguien la regó. Probablemente los albaneses llegaron demasiado tarde porque Chrysos no alcanzó a llegar antes de que el profesor se fuera. Y así fue como el atentado no ocurrió en ese lugar que está a 5 kilómetros de distancia, porque seguramente habría sido más difícil. Sin embargo, sí sabía que el profesor iría a recoger a los niños con su actual pareja, es decir, a esa calle Irini, y ahí simplemente se escondería. El plan era aún más elaborado porque llegaron a la conclusión de que la policía también revisaría los mensajes de texto, así que Nadia y Chrysost intercambiaron entre ellos esos mensajes. Ella escribió, ya después del asesinato del profesor, escribió un mensaje de texto y lo envió al celular de su pareja diciendo que había pasado algo malo. Y él respondió que no sabía nada, que en ese lugar había bebido. Eso iba a ser una leyenda más, una coartada para que pareciera que no estaba ahí. Bueno, después de la detención también el búlgaro, que parece que lo sabía todo, él incrimina más a Nadia, afirmó que ella fue la mente maestra de esto, que fue ella quien convenció a su pareja de que matara a su exesposo, que ella prometía dinero. Los albaneses recibieron 1.000 euros cada uno, aunque les prometieron mucho más. Unos 40 a 50.000 euros, pero como adelanto solo recibieron 1.000 euros. En este momento parece que todo lo está asumiendo ese Cristo, que él está ciegamente enamorado de Nadia. Declaró que lo hizo para finalmente asegurar la paz y la felicidad para Nadia y sus hijos. O sea, para los gemelos y su hijo de 14 años,
Pero esas pruebas, la misma Nadia no admite nada, pero esas pruebas que existen, como el hecho de que envió la foto del profesor de ese día, que después intercambió mensajes de texto, todo eso la incrimina. Por eso también será responsable de ese crimen. Entonces hay que decir que el profesor Jeziorski, cuando se fue a Grecia en ese momento para ver a sus hijos o arreglar esas visitas con ellos, simplemente tenía miedo, incluso se lo dijo a su pareja, y no tenía miedo sin razón, porque hace un año, bueno, un poco más de un año, el 15 de mayo de 2024 estuvo en Grecia para ver a sus hijos. En ese momento el hombre que lo mató lo atacó 2 veces, lo golpeó y lo pateó. En algún momento, mientras lo atacaba, incluso un guardia de la embajada alemana le ayudó. Entonces ese agresor se detuvo, así que se podía ver que todo el tiempo lo estaba cazando. También hablaba de que su exesposa intentaba arruinarle la reputación, que por ejemplo iba a denunciarlo ante las autoridades o la universidad, sobre que ella también le ayudaba a escribir varios tipos de trabajos científicos, que iba a arruinarle la reputación. Probablemente de ahí surgen esas historias que mencioné antes. Todo el tiempo intentaba manchar su nombre, chantajearlo de alguna manera. Y por eso también el profesor presentó esa notificación ante el tribunal. Es un tribunal en California para que el tribunal le prohibiera a su exesposa acercarse. Incluso ya estaba establecido una distancia en su solicitud, era de 100 yardas, o sea, cerca de 91 metros. Esa debía ser la distancia porque tenía miedo de que su esposa también lo atacara. El tribunal no estuvo de acuerdo, afirmando que parecía que no solo se trataba de un procedimiento por agresión, sino también por abuso. El tribunal en California concluyó que no fue suficiente para considerar abuso. Por lo tanto, rechazó su solicitud de orden de restricción contra su esposa y, como sabemos, porque esa solicitud se presentó hace unos 2 meses, después de ese tiempo el profesor ya había fallecido. Probablemente de todos modos no habría servido de mucho, porque esa misma orden de restricción no le habría ayudado mucho en esta situación, cuando era evidente que básicamente ya habían dictado sentencia contra él. Pero bueno, eso también muestra el ambiente de todo este asunto. Este plan tan elaborado, yo diría que en la fase final fue casi tragicómico, porque resultó que los albaneses se asustaron de todo esto, se fueron y dejaron al asesino abandonado. Él tuvo que huir a pie. Corrió hacia su amigo búlgaro, pero también tenía un aspecto dramático, sin zapatos, herido y desgarrado. Dijo que logró salir yendo hacia él en 2 autobuses y un taxi, porque no tenía otra manera de llegar. Parece que en este momento realmente la investigación está en curso, que básicamente ha comenzado, que detrás de la muerte del talentoso profesor polaco, que era profesor en California, en la Universidad de Berkeley, que no es ningún, diría yo, crimen organizado, ni ningún asesino que lo estuviera acechando por algún motivo misterioso. De hecho, parecía un poco como algo así, una versión de James Bond, pero al final todo terminó en que todo parece ser simplemente una tragedia griega, probablemente de esas de las que aprendimos en la escuela. Y por supuesto, al margen de todo esto, nadie luchó tanto por sus hijos que hoy sus hijos se quedarán solos. También su hijo se quedará solo. Ese compañero de su primer matrimonio, y en este tipo de pensamiento creo que nos perdemos a nosotros mismos. Así que esa también es una conclusión de este caso. Al principio parecía que iba a ser un asesinato así, al estilo de James Bond. Un guión tipo James Bond. Parece que esto, un guión sacado de una tragedia griega. Y eso es todo por el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense.